Con esto ya puedo pagar un taxi y llegar más pronto a la notaría. Sí. Ya sé. A ver. Vamos. ¿Quiere el billete? No sabía que ese billete tenía dueño o dueña. El carro no se mueve. No sé lo que pasó. De seguro que es la batería. Sí. Joven, ¿usted puede ayudarme, por favor, a revisar el carro y arreglarlo? Se lo ruego. Por favor, se lo ruego. Señorita, discúlpeme, pero no puedo ayudar. Lo que pasa es que tengo que irme a la notaría 8 y no me queda mucho tiempo, la verdad. Yo también tengo que ir a la notaría 8 y me está esperando y ya estoy tarde. Por favor, se lo ruego, ¿sí? Mire, joven, ayúdeme y le prometo que nunca me voy a olvidar de lo que está haciendo, ¿sí? Está bien, la voy a ayudar. Ay, sí, muchísimas gracias. Ay, Jimmy. Mire, si logra mover el carro, el billete es suyo, ¿le parece? Yo voy a estar en la notaría 8. Tenga las llaves. Y muchísimas gracias, se lo agradezco. No se preocupe, yo la busco después y le entrego su carro. Gracias. Por cierto, disculpe, ¿cuál es la clave? 2468. Gracias. ¡Taxi! Ni modo. Vamos a ver qué se hace. ¿No se supone que empezábamos a las 9? Tranquilo, no te preocupes. El notario debe estar por llegar. Toma asiento. Buenos días, soy la notaria Angie Flores. Buenos días. Diego Soria. Buenos días, un gusto. Mi nombre es Hanley Suárez, abogada de Diego Soria. Disculpen el retraso. Bien, vamos a dar comienzo a la lectura del testamento del señor Héctor Soria. Pero veo que me falta un heredero. Aquí dice que sí se lo notificó. Sí, pero al parecer no le interesa. De todas maneras podemos iniciar. Él no era familia, simplemente era un empleado más. No, yo estoy aquí para dar fe pública del acto y verificar que se cumpla la voluntad del testador. Necesito que todas las partes estén en conocimiento. Sí, señora notaria, pero el cliente no llegó a tiempo. Creo que lo más justo es que empecemos. Exactamente. Vamos a esperar 10 minutos. Si no llega, comenzaremos sin él. A ver, vamos a ver. Todo está bien. Ahí está. Solamente ha sido un borde de la batería. A ver, vamos a probarle. Listo. Vamos a ver.
¿Listo? Ahora sí. Muy bien. Ay, el billete. El billete. A ver. Vamos a ver. Perfecto. Bien merecido te lo tienes. Señor, está mal estacionado. Está terminantemente prohibido aparcarse en esta zona. Sí, señor oficial, pero yo ya me iba. Espere. Papeles, licencia y matrícula, por favor. Señor oficial, lo que pasa es que ya estoy muy atrasado. Tengo que irme a la notaría. ¿Y qué pasó? Pero mire. Aquí está mi licencia. Y la matrícula del carro sí no le puedo dar porque el carro no es mío. ¿Y de quién es? ¿De quién es? De una licenciada que trabaja en la notaría. Lo que pasa es que se le dañó el carro aquí en media vía y me dejó las llaves para que la arreglara. Ajá. Efectivamente, este carro pertenece a una notaria. Así es, se lo dije. Pero bueno, ¿ya me puedo retirar? Por favor. Está terminantemente prohibido conducir sin la documentación en regla. Por lo tanto, lo voy a tener que amonestar. Tenga, caballero, que tenga un buen día. Muchas gracias. Bueno, 10 minutos. Llegué. Ay, perdón. ¿Usted es Jimmy Cabrera? Sí, yo soy señorita. Bien, qué bueno que llegó. Tome asiento, por favor. Vamos a proseguir con la lectura. Vaya, pensé que no ibas a llegar. De todas maneras, esto no te interesa. Yo soy su único hijo y tú, un simple empleado, nada más. ¿Sabes? Bueno, silencio. Yo lo llamé porque él consta en el testamento. Así que les pido respeto para poder proseguir con la lectura. Sí, señora. Esta es la última voluntad del señor Héctor. Yo, Héctor Soria, quiero que mis bienes materiales e inmateriales, acciones e inversiones, además de mi capital monetario que está en el banco, un total de la suma de $10 millones, queda a cargo de la persona que me acompañó. Dedicó muchos años a cuidarme. Mi voluntad es que sea todo para Jimmy Cabrera. ¿Qué? Esto no puede ser. Eso debe estar mal. Le voy a pedir que se calme. Yo como notaria verifiqué que esta sea la última voluntad del señor. Así que controle sus palabras, porque aquí no hacemos ninguna modificación de documentos. Al contrario, los autentificamos. Eso... Diego, por favor, déjala terminar. Señora notaria, por favor, disculpe. Continúe, ¿sí? Siéntate. Bien. Sé que lo usará de buena manera. Por otro lado, a mi único hijo, le pido que se esfuerce y trabaje para conseguir su propio dinero. Eso es injusto. ¡Injusto! Señora notaria, creo que hay algo que se puede hacer porque Diego era su único hijo y él no se puede quedar así, sin nada. Sí, correcto. Aquí hay otra parte.
Todo se hará de esa manera, a menos que puedan demostrar que Jimmy traicionó mi confianza de alguna manera. Solo así toda mi fortuna quedará a nombre de mi hijo Diego Soria. Esta es mi última voluntad. Si tienen algo que decirme, me lo pueden decir ahora. Si no, vamos a proceder con la adjudicación de bienes. Claro que sí, señora notaria. Tenemos una evidencia que demuestra que aquel señor presente traicionó la confianza del padre de mi cliente. Puede comprobarlo usted misma. Eso no es verdad, señorita. Yo sería incapaz de hacerle algo así al señor Héctor. Pero eso no es lo que estamos viendo en el video en este momento, ¿cierto? Necesito más que palabras para creerle. Aquí tenemos una prueba muy clara que usted está sacando el dinero. ¿Usted hizo eso? Sí, lo hice. Pero porque el señor Héctor me lo pidió, por eso lo hice. ¿Tiene alguna prueba de lo que dice? Sí, la tengo. Sí. ¿Pasa algo? Señorita, yo tengo una carta donde dice claramente: don Héctor, que haga esto. Porque él descubrió que su hijo le estaba robando. A ver, eso es mentira. Y ni siquiera tienes cómo probarlo. Señorita, se lo juro que yo tengo esa carta. Se lo juro. Yo la tenía antes de llegar aquí. De seguro se me cayó arreglando el carro. Señora notaria, sin pruebas, no puede creer en su palabra. Así que debe adjudicar todo a favor de mi cliente. Exactamente. Mi deber es investigar hasta estar segura que la voluntad del señor Héctor se cumpla. Así que por eso le voy a dar 20 minutos para que busque la carta y me la traiga. Señora notaria, pero... Si no es verdad, solo serán 20 minutos y usted tendrá lo que desea. No creo que tenga nada en tu contra, así que no te preocupes. Ok, está bien. Esperaremos. Entonces ya regreso. Muchísimas gracias. Nosotros también vamos a esperar en la parte de afuera los 20 minutos, ¿sí? Permiso. Por favor. No puedo creer que todo se lo haya dejado a él. Yo era su hijo. Su único hijo. Pero tú me dijiste que no lo visitabas, a menos que sea por dinero. Obvio, por eso no te dejó nada. Sí. Por eso sospeché cuando lo llamaron a Jimmy para la lectura del testamento. Pero, ¿tú ya sabías de esa carta? Por supuesto que no. Y eso me preocupa. ¿Sabes qué? Tranquilo. Esa carta se le perdió en la calle. A estas alturas ya no la va a encontrar. Solo nos queda esperar 20 minutos exactos. Esperemos que no la encuentre. Para que todo sea mío, como siempre debió de ser. Siempre. Por aquí tiene que estar. Lo sabía.
Señorita, aquí tengo la carta. Aquí tengo. ¿Puede leerla, por favor? Jimmy, por favor, llévate mi dinero de la habitación. Ya me di cuenta que mi hijo viene y se lo lleva a escondidas. No dejes que nadie te vea. Aquí te dejo las llaves de la habitación. Asimismo, te dejo la contraseña de la caja fuerte. A ver, eso no es verdad. Él era mi papá. Yo jamás haría eso. Además, ¿cómo podemos estar tan seguros que esa carta la escribió don Héctor? Pueda que sea falsa. Aquí tengo el testamento de su papá hecho a puño y letra. Con esto voy a pedir que hagan un examen pericial caligráfico para poder comprobar que él escribió la carta. Así que les voy a pedir que vengan en 2 días para poder verificar quién dice la verdad y quién se va a llevar la fortuna del señor Héctor. Gracias. Está bien, señora notaria. Volveremos en 2 días. Gracias. Gracias, con permiso. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ah? Ese viejo jamás debió haber escrito esa carta. Me voy a quedar sin nada, sin nada. Ay, tranquilo, Diego, que no todo está perdido. ¿De qué estás hablando? Vamos a hacer un trato con Jimmy. Stanley, por favor. Él no va a querer. Tú, tranquilo. Deja todo en mis manos. Confía en ti. Vamos. Bueno. Aquí están las llaves de su carro. Está en perfecto estado. Solamente era un borde que estaba desconectado a la batería. Muchas gracias. Ah, por cierto. También tengo su billete. Solamente lo necesitaba para el taxi. No, quédatelo. Yo te dije que si podías arreglar mi carro, te podías quedar con el billete. Pero es que ya no sé qué hacer con él. Por favor. Pero estás a punto de recibir más que este dinero. Muchas gracias por dejarme ir a ver la carta. No agradezcas. Solo estoy haciendo mi trabajo. Lo haría por cualquier persona. ¿Usted cree que yo soy digno de recibir todo ese dinero? Yo solamente soy su empleado. Diego era el verdadero hijo. Eso no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir que recibir la última voluntad es el último acto de respeto hacia la persona que queremos. Y que también las herencias traen muchos conflictos. Así que espero tengas todas las pruebas. Prepárate porque vas a necesitar suerte. Así lo voy a hacer. Muchísimas gracias. No fue fácil encontrar tu nueva casa. ¿Puedo saber qué están haciendo aquí? Queremos hablar contigo. ¿Podemos pasar? No es nada malo, no se preocupe. Está bien, pase. Pasen, por favor, tómense copos. Perdón, disculpe. Siéntense, por favor. Estábamos esperando mucho tiempo afuera,
¿Dónde estabas? Estaba buscando pruebas para demostrar que lo que me dijo don Héctor en esa carta era verdad. ¿Y encontraste algo? No encontré nada. Pero bueno, dígame, ¿para qué me estaban buscando? Quiero hacer un trato contigo. ¿Un trato? Así es. Si sabes que esa carta no te va a servir de nada, porque debes demostrar que fui yo quien sacó el dinero de la casa de mi papá. Y no tienes prueba de eso, ¿cierto? ¿Sabes por qué? Porque aparte, yo borré todos los videos de la cámara de seguridad en donde se ve que fui yo quien toma el dinero a escondidas. Pero sí dejé el video en donde se ve aparentemente que eres tú el que toma el dinero de mi papá sin permiso. Si seguimos así, esto nos tomará muchísimo tiempo. Y tú necesitas algo pronto. Mira, esta casa y tu ropa. Pero si tú sabes lo que pasó, ¿por qué mientes? Porque esperé mucho tiempo para que mi papá se vaya al cielo. Y no voy a perderlo todo solamente por tu culpa. Usted es una persona muy consciente. Y sabe que el único hijo era Diego. Así que por derecho todo le corresponde a él. Usted solamente era su empleado. No. Ahí sí se equivoca. Don Héctor no solamente era un trabajo para mí. Él era como mi padre. Pero no lo era. Por eso le pido que haga lo correcto. Acepte esa herencia, hacemos una sesión y le pasa todo a Diego. ¿Y eso qué significa? Es muy fácil. Usted por obligación tiene que aceptar la herencia y pasarle todos los bienes a Diego, porque a él es que le corresponde. Mira, yo te prometo que cuando todo pase a mi nombre, yo te voy a dar una muy buena cantidad de dinero, la cual va a resolver tu vida. Y así todos ganamos. Sabes perfectamente que eso no hubiera querido don Héctor. Mira, mi padre quería que trabaje. Y él trabajó toda su vida por darme un buen futuro. ¿No le vas a quitar eso también? Está bien. Acepto. Perfecto. Bueno, pues ya tengo el resultado del examen. Efectivamente, el señor Héctor sí escribió la carta. Sí, señora notaria. Pero no por esa carta podemos asegurar que mi cliente haya robado ese dinero. Así es. Yo no lo hice. Pero al final llegamos a un acuerdo. Y vamos a aceptar la última voluntad de mi padre. Es que Jimmy se quede con todo. ¿Qué clase de acuerdo? Yo tengo que saber todo. Tengo que estar segura que ambas partes saben muy bien lo que están haciendo. El heredero, en este caso Jimmy, él va a aceptar la herencia y luego de la misma va a hacer una cesión a mi cliente Diego. Señor Jimmy, si usted cede su herencia, eso es irrevocable. ¿Está consciente de eso? Sí. Pero no soy de acuerdo. ¿Qué? ¿Cómo? A ver, un momento. Tú habías dicho que sí estabas de acuerdo. Por supuesto. Acepté para demostrar que yo no hice nada malo. ¿Saben por qué? Porque el día de ayer grabé absolutamente todo. Por favor.
Yo borré todos los videos de la cámara de seguridad en donde se ve que fui yo quien toma el dinero a escondidas. Pero sí dejé el video en donde se ve aparentemente que eres tú el que toma el dinero de mi papá sin permiso. Si seguimos así, esto nos tomará muchísimo tiempo. Y tú necesitas algo pronto. Mira, esta casa. Es más que evidente que ustedes dos están mintiendo. El señor Jimmy nunca traicionó la confianza del señor Héctor. Por ende, declaro inválida la prueba del supuesto robo. Voy a hacer efectivo el testamento. Muchas gracias. ¡No era su hijo! No, pero voy a hacer respetar su última voluntad. Porque yo siempre lo respeté. Y lo voy a hacer hasta el final. Además, tú tienes que aprender a ganarte tus cosas. Aprender a trabajar. Y tienes que aprender la lección que te está dejando. Así que valóralo. Entonces, Jimmy, usted es el único beneficiario de la fortuna del señor Héctor. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Vamos a seguir con el proceso de adjudicación de los bienes, ¿sí? Perfecto. Señorita, yo quería decirle algo sin que usted se ofenda. Quería invitarle una tacita de café. Si es que me acepta, claro. ¿Y eso? Es que quería agradecerle por ser una excelente persona. Porque siempre buscó la verdad y siempre buscó ser legal durante todo este proceso. La primera vez que te conocí, tú me preguntaste si creía que merecías ese dinero. Y ahora que todo terminó, déjame decirte que sí. El señor Héctor sabía muy bien quién tú eras. Y por eso te lo mereces. Muchas gracias por esas palabras. Significa mucho para mí. Porque el señor Héctor siempre fue y siempre será mi padre. Lo siento mucho, pero sí te voy a aceptar esa taza de café. La voy a pagar yo. Tú me ayudaste con el carro, así que creo que es hora de devolver el favor. Perfecto, por mí no hay ningún problema. ¿Vamos? Vamos.